Buenas tardes, estimados rectores, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados gerentes, estimados empresarios independientes, tanto del sector público como del sector privado, estimados colegas universitarios, les habla una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana, actualmente jubilado. Tengo el privilegio en la tarde de hoy grabar para todos ustedes el video 537, referente a la planificación y los niveles gerenciales. Porque es importante que la planificación, cuando se va a aplicar, se va a llevar a la práctica o se va a determinar o formular un plan estratégico, es importante que se tome en cuenta lo que uno llama la estructura funcional de la organización. ¿Cuál es esa estructura funcional? Indudablemente que esa estructura funcional está dividida por niveles gerenciales. Cuando nos referimos a niveles gerenciales, está la gerencia estratégica o la alta gerencia, la gerencia media y la gerencia operativa. Son tres niveles fundamentales que se correlacionan una con otra, pero el resto de la gerencia media operativa depende, como uno lo llama a veces, de la gerencia estratégica, porque es allí donde están todos los lineamientos, las directrices o políticas y objetivos cualitativos de la organización. Y es allí donde parte esa visión estratégica de la organización. Eso se refiere a la alta gerencia, donde el presidente de cualquier organización, tanto el sector público como privado, es el responsable del funcionamiento o de las directrices que debe dársele a la gerencia media y a la gerencia operativa. El presidente de una organización es responsable de la alta gerencia o de la gerencia estratégica, que es fundamental, porque es allí donde está el pensamiento estratégico de la organización. Es allí donde están esas políticas que tienen que cumplirse a todos los niveles organizacionales. Por eso es que la planificación y los niveles gerenciales tienen una alta correlación unas con otras. Por eso la planificación viene que es una función de la dirección de la alta gerencia que permite a los gerentes establecer los objetivos que deben cumplirse de acuerdo a la estrategia de la organización y de acuerdo a de lo que está dentro de ese plan estratégico de la organización. Por eso necesariamente los gerentes tienen que diseñar las estrategias de acuerdo al objetivo cualitativo que tienen bajo su responsabilidad. Porque la alta gerencia tiene su estrategia, pero cada gerente medio también tiene que diseñar las estrategias en función de una estrategia central. Por eso es que esos niveles gerenciales son los niveles, en primer lugar, de autoridad, niveles donde se toman las decisiones, niveles de alta responsabilidad en lo que se ejerce la administración dentro de cualquier organización. Por eso es que los niveles de la planificación, en este caso, que tienen que ver con los niveles de la estructura organizacional, tiene esos niveles de planificación, tienen que ser niveles, primero, nivel estratégico. Se cuenta en el largo plazo y define la visión de la organización. Porque la organización siempre es visionaria, está pensando en el futuro, cómo crecer y hacia dónde va. La organización no le importa muchas veces ese pensamiento estratégico, la situación actual, presente, sino el futuro de dicha organización. Entonces tenemos el nivel táctico o el nivel funcional, que se centra en el mediano plazo y establece metas específicas que tienen que cumplirse
en cualquier ámbito gerencial, ya sea de recursos humanos, ya sea de mercadeo, ya sea de planificación, de finanzas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se relaciona entonces la planificación con los niveles gerenciales? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es esa correlación de la planificación con los niveles gerenciales? Indudablemente que la planificación está en todos los niveles, dependiendo la realidad en que está sumergida cada ámbito gerencial. Hay una forma de aplicar la planificación indudablemente en función de un plan estratégico de dicha organización, ya sea del sector público como del sector privado. Por eso es que se relaciona la planificación en los diferentes niveles gerenciales, nivel de alta gerencia, gerencia media y gerencia operativa. La planificación gerencial se enfoca en establecer esas metas a corto plazo y definir los pasos, cómo se van a alcanzar esas metas, qué estrategias se van a aplicar para alcanzar esas metas, mientras que se centra en establecer la visión y desarrollar estrategias a largo plazo. Esa es parte de la planificación con los niveles gerenciales. Los niveles gerenciales se centran en los aspectos siempre a largo plazo de la organización, así como el éxito y crecimiento de la misma. Por eso es que los niveles gerenciales son importantes, definir en cada nivel cuál es la responsabilidad que le corresponde, que le compete. Esos niveles, en este caso de la planificación, está el nivel operativo a corto plazo, que está establecido entre 1 año a 3 años, cuál es el plan operativo de la organización, cuáles son esos proyectos que anualmente tienen que irse ejecutando y cuál es el presupuesto, el financiamiento y cuáles son esas actividades que hay que desarrollar para que los objetivos específicos de cada proyecto se puedan lograr. Está el nivel táctico o el nivel funcional, que es la visión a nivel a mediano plazo. Es decir, cómo se van a lograr las metas, los objetivos a mediano plazo. Son donde están todos los programas, todos los proyectos de la organización. Y el nivel estratégico, el alta gerencia, donde se diseña la visión a largo plazo. ¿Cuál es el crecimiento de la organización? ¿Qué se espera de ella dentro de 15, 20 años? Es una visión prospectiva, es una visión que está en función de los escenarios futuristas, hacia dónde va la organización, ya sea en lo tecnológico, ya sea en el talento humano, ya sea en infraestructura, etcétera, etcétera. Ese nivel estratégico es muy importante porque es allí donde nace la estrategia de la organización de cómo llegar allá dentro de 20, 30 años. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cuándo hay que hacerlo? Etcétera, etcétera. ¿Qué es la planificación y la gerencia? Indudablemente, la gerencia de planificación se encarga de elaborar el plan estratégico. Ya sea la gerencia de planificación, ya sea la dirección de planificación, y la responsable de elaborar el plan estratégico. Indudablemente que el plan estratégico no lo hace solo la dirección de planificación. Todos tienen que involucrarse para la formulación del plan estratégico. Todos tienen que ayudar en primer paso cuál es la situación actual de la organización. Hacer un análisis reflexivo para estudiar o analizar el comportamiento de la organización. Por eso es que se define un plan de acción y las metas concretas que le permiten acordar cada uno de los objetivos estratégicos que está dentro de esa planificación estratégica. Por eso es que también dentro del proceso de la planificación en cualquier organización se puede hablar de muchos tipos de planificación. Está especialmente la planificación estratégica, que se enlaza con la planificación prospectiva a largo plazo. Y tiene que ver también con la planificación operativa y con la planificación funcional a mediano plazo. Es decir, que la planificación está en toda la estructura organizacional. La planificación tiene que ver con todas las metas y los objetivos, los programas y proyectos que tiene que alcanzar la organización en un momento determinado. Por eso es que
En este caso tenemos que hablar dentro de esa planificación, nivel de planificación, hablar de los tipos de gerentes. Tenemos en este caso gerente general, gerente de operaciones, gerente de finanzas, gerente de talento humano, gerente de ventas, gerente tecnológico, etcétera, etcétera. Son toda una serie de gerentes que tienen que ver con la conducta o el comportamiento de dicha organización. La planificación, por eso, del alto nivel, conocida como la planificación estratégica, porque la planificación estratégica la podemos también dividir. Vean ustedes que la planificación tiene que ver con todos los niveles gerenciales. La planificación estratégica tiene que ver, en primer lugar, con el nivel de la alta gerencia, es el nivel gerencial, porque es allí donde se formulan las estrategias, las políticas, las directrices, los lineamientos. Es allí donde se diseña la filosofía de gestión para estudiar la conducta y el comportamiento de la organización a largo plazo. Vean ustedes que la planificación se interrelaciona con esa alta gerencia. Y tenemos también hablar de algunos principios de la planificación, como es la racionalidad. Tienen que ser planes muy razonables, muy adaptativos, muy comprensibles, que se den a entender qué es lo que se quiere. Esa planificación, otro principio es la previsión, prever lo que puede pasar, prever la conducta y el cambio existente en cualquier momento de la organización, qué estrategia hay que tomar, qué lineamiento hay que hacer, qué hay que cambiar para que se mantenga la organización dinámica y participativa en el entorno, dando respuesta dependiendo de la característica del producto que está involucrado, dando respuesta a la sociedad que demanda un determinado producto. Tiene que existir una continuidad. Los planes en este caso se refieren a los planes estratégicos, tiene que existir una continuidad. La planificación dentro de las organizaciones no se corta, no perece, sino siempre se mantiene constantemente participando en los cambios que se pueden dar dentro de la organización. Tiene que existir una factibilidad de que los programas y proyectos se puedan cumplir. Las organizaciones tienen que ser muy objetivas, muy precisas y concisas de lo que se quiere lograr. Tiene que existir una coherencia entre una planificación a largo plazo, una planificación a mediano y a corto plazo. Tiene que existir una coherencia, una correlación de uno con la otra. Una forma sencilla de involucrarse en los procesos de planificación y darlos a conocer. Tiene que existir equidad. Por eso es que los tres niveles de la planificación, el nivel más alto que es el estratégico, que es donde está en sí la formulación, o está en sí el plan estratégico de la organización, ese nivel táctico, que es el centro administrativo de la organización, y esa parte operacional, que tiene que ver con los inventarios de los productos de la organización. Por eso es que son niveles gerenciales, repito, la alta gerencia, donde está la misión de la organización, que viene siendo en este caso la razón de ser de la organización, está la visión, que es la parte prospectiva, es la parte visionaria de lo que se espera de la organización dentro de 15, 20, 30 o más años. Es la parte estratégica, la alta gerencia es la parte estratégica, porque es allí donde se define la filosofía, repito, la filosofía de gestión, es allí donde se dan esas directrices o lineamientos que tiene que cumplir la alta gerencia y la gerencia media. En otras palabras, es la gerencia estratégica, porque es allí donde se emanan todas las políticas necesarias para que la organización pueda marchar, pueda funcionar. Y esa gerencia media, que es la gerencia funcional, donde están los objetivos, metas y asignación de recursos de acuerdo a las características de cada proyecto. Y la gerencia operativa, que es el logro de la meta que está inmiscuido en cada proyecto. ¿Cuál es el costo? ¿En qué tiempo se va a lograr? Por eso es que la planificación como base para la gestión gerencial es muy importante. De manera que la planificación estratégica viene siendo la base de los niveles gerenciales, porque en todos los niveles gerenciales está la planificación y convirtiéndose en lo que es la planificación estratégica.
De manera en sí, en conclusión, la planificación estratégica tiene que ver, está involucrada con todos los niveles gerenciales de dicha organización. Repito, como es la alta gerencia, que es la parte estratégica, donde se diseñan los objetivos, metas, donde se diseña la misión y visión, lineamiento, y que viene siendo en sí, repito, la filosofía de gestión y viene siendo el pensamiento estratégico de la organización. Y ese nivel funcional o táctico es aquí donde están todos los programas y proyectos que tiene que cumplir la organización de acuerdo a la parte financiera. Y ya la gerencia operativa es el logro de las metas, el logro del desglose de los proyectos y cuál es el costo que debe tener cada uno de ellos. De manera que en cualquier organización, tanto el sector público como del sector privado, se habla de planificación, donde se está involucrado con todos los niveles de la organización. Ninguno de los niveles de la organización, si no tiene el proceso de planificación, se le dificulta un poco el logro de los objetivos y metas que espera tanto en el corto, mediano como largo plazo. En sí, la planificación y los niveles gerenciales son importantes que se analicen, se estudien para que se tomen verdaderas decisiones en función del comportamiento organizacional que va a arrojar el plan estratégico ya formulado y ejecutado, y donde todos los niveles gerenciales tienen que involucrarse con la planificación estratégica de la organización y tomar en cuenta todas esas políticas y lineamientos y la parte estratégica diseñada en la alta gerencia. Espero que estos tips de la planificación y las gerencias y los niveles gerenciales nos permitan pensar que esos niveles gerenciales se da la mano con la planificación estratégica tanto en el corto, mediano y largo plazo. Muy buenas tardes.